2,35. Entonces, como quedamos 2,35, estamos empezando. Wow. Desequilibrio. Buenas tardes. Soy el doctor Víctor Menéndez. Vamos a hablar sobre el desequilibrio ácido-base. Antes de hablar del desequilibrio, tenemos que hablar del equilibrio, ¿no? Entonces, el ácido base es fundamentalmente controlar el, la cantidad de ácido que nosotros generamos como consecuencia del metabolismo de las grasas, de las proteínas, de los carbohidratos, ¿no? Este, el ácido que nosotros eh, fabricamos a partir del metabolismo es el hidrogenión. Entonces lo podemos usar indistintamente como, como hidrogenión o como carga ácida. Entonces, ¿qué cosa es un ácido? Es una sustancia que cede hidrogeniones, ¿no? Que cede protones. Y una base es un receptor de estos protones o un liberador del ion hidroxilo, ¿no? Entonces, un ácido es el ácido carbónico, ¿no es cierto? Una base es el carbonato o el bicarbonato, el, el cloro, el NH3, el fosfato, etcétera, ¿no? Entonces, el metabolismo genera iones hidrógeno, o sea, genera carga ácida. La concentración de estos iones tiene que estar más o menos bien controlada porque genera cambios en casi todos los sistemas enzimáticos del organismo si es que aumenta mucho la concentración de estos hidrogeniones o disminuye, ¿no? O disminuye. Entonces, la acidez de una solución está determinada por la concentración de iones hidrógeno, expresada en pH. El pH es el logaritmo negativo de la concentración de hidrógeno. Es una manera un poco complicada de, medir la cantidad de iones hidrógeno. Simplemente deberían hablar de un valor absoluto, ¿no? Los ácidos y bases pueden ser fuertes, es decir, se disocian completamente, o débiles si se disocian parcialmente. Entonces, hay dos formas de generar ácido, por el metabolismo de los carbohidratos y grasas que produce grandes cantidades de CO2, que es un ácido volátil. Ahorita vamos a ver cómo el CO2 efectivamente es un ácido, ¿no? Si la molécula no tiene iones hidrógeno. El metabolismo de las proteínas produce ácidos no volátiles que no pueden eliminarse por los pulmones y se elimina por los riñones, que son tamponados por el bicarbonato y excretados por los riñones. Entonces, más o menos el metabolismo de los carbohidratos y grasas dan 15.000 milimoles de CO2, ácido carbónico o volátil, por día, ¿no es cierto? ¿Por qué es un ácido el CO2? Porque se junta con el agua y va a formar ácido carbónico, H2CO3, que es donde está precisamente el ion hidrógeno. Este CO2, ¿por dónde se elimina? Se elimina por la respiración, ¿no? Entonces ya estamos hablando de dos sistemas para controlar el equilibrio ácido-base. Uno es el tampón, es decir, el hidrogenio no está libre, sino que está unido a un tampón, que en el líquido extracelular hablamos fundamentalmente del ion bicarbonato, ¿no? Y del pulmón, ¿no? El pulmón que elimina el CO2. Después tenemos el riñón, donde se eliminan los hidrogeniones y se reabsorbe el bicarbonato, que los contiene, ¿no? Ahí abajo hay un ejemplo de la generación de CO2 a partir del ciclo de Krebs, ¿no es cierto? Ahora, los ácidos no carbónicos, los no volátiles, que se generan principalmente a partir del metabolismo de las proteínas, ¿no? Entonces, allí se va a generar urea y se va a generar iones hidrógeno, iones hidrógeno. Estos iones hidrógenos no van a convertirse pues en CO2, sino
como iones hidrógeno se van a unir al bicarbonato y van a ir al riñón, y en el riñón se van a eliminar. Más o menos 50 a 100 milicaretes de ácido no carbónico es producido cada día, más o menos. Es decir, la cantidad de ácidos grasos no de ácidos no volátiles es infinitamente menor a la cantidad de ácidos volátiles, de CO2, ¿no? Entonces, este ion hidrogenión primero se combina con el bicarbonato, ¿no? Que es el principal tampón o buffer extracelular, y este bicarbonato se secreta por el riñón. También puede convertirse en CO2 y agua y eliminarse por el pulmón, ¿no? Más o menos una dieta occidental produce entre 50 a 100 milivalentes de hidrógeno por día en adultos, más o menos. Entonces, ¿qué cosa es un tampón o buffer? Estamos hablando de un tampón, un buffer. ¿Qué cosa es? Es una sustancia que evita cambios bruscos en el pH de una solución al añadir un ácido o una base. El tampón extracelular, que es lo que nos interesa, ¿no? Más importante es el ácido carbónico bicarbonato, ¿no? También está la hemoglobina, que es fundamentalmente intracelular, las proteínas plasmáticas, que pueden ser extra o intracelulares, y el fosfato, ¿no? Entonces, los tapones reaccionan con un ácido base relativamente fuerte y lo reemplazan por un débil. Ya dijimos el ácido carbónico, el más importante, 75% de la capacidad amortiguadora, ¿no? Entonces, los buffer o tampón extracelulares son el ácido carbónico, bicarbonato, proteínas plasmáticas, intracelulares, la hemoglobina, oxihemoglobina, el fosfato y las proteínas intracelulares. Lo que más nos interesa es el buffer ácido carbónico, bicarbonato. Entonces, los buffers funcionan casi inmediatamente, ¿no? El hidrogenión que se genera se une al buffer y de esa manera este, viaja al pulmón o al riñón, ¿no? El mecanismo respiratorio actúa en minutos y dura horas, ¿no? Y el mecanismo renal actúa en horas y dura hasta días, ¿no? El, meca- el, maco- el mecana- el mecanismo respiratorio es mucho más rápido, pero se agota más rápidamente, ¿no? Se agota más rápidamente. Esta es la ecuación de Henderson-Hasselbalch que tienen que recordar para entender la relación que existe entre el bicarbonato y el CO2. Y el CO2. Muy bien, vamos a hablar entonces ahora del mecanismo renal. Vamos a irnos al riñón. En el riñón tiene que haber dos situaciones. Yo no puedo llegar al riñón y perder ácido carbónico o bicarbonato, porque si sucede eso, no estaría perdiendo proporcionalmente nada, no estaría perdiendo nada de carga ácida, de hidrogeniones, ¿no? Porque estaría perdiendo un hidrogenión más su buffer, ¿no? Que es igual a cero prácticamente. Entonces hay dos pasos, la eliminación del hidrogenión y la reabsorción del bicarbonato. El hidrogenión se elimina, ¿no? Y llega al lumen tubular, llega a la orina. En la orina viaja o transcurre de dos formas. En forma libre, como hidrogenión como tal, que se llama la acidez titulable, porque es la que se mide con la tía reactiva y es la que nos informan del examen de orina, pH 5.5, 5.6, ese es uno, y la acidez no titulable. La acidez no titulable es el bicarbonato que se une al ion amonio, ¿no? Al ion amonio. Y eso, eh, configura la acidez no titulable con el ion amonio. Esta acidez no titulable es la más importante de todas porque la cantidad que elimina la acidez no titulable es mucho mayor que la acidez titulable, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo el hidrogenión es eliminado, ¿no es cierto?, hacia la luz del túbulo
¿no es cierto? Y el bicarbonato es, digamos, reabsorbido. Hay situaciones en las cuales se elimina el bicarbonato, pero no se reabsorbe perdón, se elimina el hidrogenio, pero no se reabsorbe el bicarbonato. En esas condiciones lo que estamos hablando de lo que se denomina las acidosis tubulares renales. Es decir, hay una pérdida de bicarbonato por la orina, lo cual genera acidosis metabólica, como vamos a hablar dentro de un momento, ¿no? Igual aquí estamos hablando de la acidez no titular, ¿no? No titular. El hidrogenio se une fundamentalmente al NH3 y como NH4 es eliminado. De manera que mato dos pájaros de un tiro, elimino carga ácida y elimino también nitrógeno como parte del metabolismo de las proteínas. También hay una parte que se une al fosfato de sodio, ¿no es cierto? Hay una parte, pero digamos que el NH3 es la mayor cantidad, ¿no? Aquí, aquí está la orina, acá está la sangre. Entonces ustedes ven que el hidrogenio se elimina por la orina y el bicarbonato se reabsorbe, se reabsorbe, se reabsorbe. Acá estamos hablando de la acidez titulable, ¿no es cierto? El bicarbonato siempre se reabsorbe, ¿no? Y el hidrogenio que se une generalmente al ion amonio. Y esta es la formación del amonio igual. Entonces el NH3 más el hidrogenio se unen en la orina y forman el NH4 y siempre el bicarbonato nuevo reabsorbiéndose. O sea, boto un hidrogenio y este, eh, reabsorbo su correspondiente buffer o tampón, ¿no? Entonces el bicarbonato se va a reabsorber fundamentalmente en el túbulo proximal. El túbulo proximal es el túbulo más metabólicamente activo y es donde casi todo se reabsorbe, se excreta o se secreta, ¿no? Entonces, la excreción neta de ácido que yo voy a tener es la acidez titulable, ¿no? El hidrogenio libre, la acidez no titulable o el amonio, menos el bicarbonato urinario que eventualmente pudiese perderse, ¿no? De manera de que la excreción ácida neta, si el bicarbonato urinario aumenta, ¿no es cierto? La excreción ácida neta va a aumentar. ¿Por qué aumenta el bicarbonato urinario? Porque hay pérdida de bicarbonato. Lo más característico es las acidosis tubulares renales. ¿O por qué? Porque no puedo manejar la acidez titulable, no puedo manejar el amonio, no puedo manejar el hidrogenio. Eso, por ejemplo, en la insuficiencia renal aguda. Y ahí tenemos las dos principales causas de acidosis metabólica, como vamos a ver después. Una es la pérdida de bicarbonato, que es con anion gap normal o bajo, y la otra es el exceso de carga ácida, que es la acidosis metabólica con anion gap alto, ¿no? ¿De dónde viene el bicarbonato? ¿De dónde viene el bicarbonato? El bicarbonato viene del metabolismo de la glutamina. Como consecuencia del metabolismo de la glutamina, que es un aminoácido, se va a generar urea y carga ácida, ¿no? Perdón, se va a generar NH4, amonio, más carga ácida, ¿no? Este amonio es una sustancia muy tóxica, ¿no es cierto? Entonces, este amonio va y llega al hígado, y en el hígado se da lugar al ciclo de la urea. ¿Cuál es el objetivo del ciclo de la urea? Convertir el amonio, que es una sustancia bastante tóxica, en urea, que es menos tóxica. Casi no es tóxica. Por eso que la urea en la insuficiencia renal no es una toxina urémica propiamente, es un marcador nada más de, de, de
de insuficiencia renal, pero no es que la urea propiamente me produzca la uremia, por ejemplo, ¿no? Es un marcador. Entonces, por ejemplo, ¿en qué situaciones se aumenta el NH4? El NH4 aumenta cuando no se da en forma correcta el ciclo de la urea, por ejemplo, en la insuficiencia hepática. Y tenemos lo que se llama la encefalopatía hepática, por aumento de el ion amonio, porque no se convierte en urea, porque no porque el hígado está malogrado. O el hígado está funcionando bien, se genera la urea llega al riñón y no se puede eliminar, ¿no? Entonces aumenta la urea. Eso es característico de la insuficiencia renal. Para que vean ustedes la importancia de la acidez titulable, ¿no es cierto? Lo rojo es la cantidad de carga ácida que se elimina por acidez no titulable y lo azulito es por acidez titulable. De manera de que la acidez no titulable es la que proporcionalmente elimina más cantidad de iones hidrogeniosos. Muy bien, ese es el mecanismo renal. Entonces, el mecanismo renal es que el ion hidrogenión llega como bicarbonato, se elimina en el túbulo proximal, se reabsorbe el bicarbonato. El hidrogenión que llega a la orina sigue dos vías. Una es que va libre, ¿no? Y forma la acidez titulable, ¿no? Que es el que le da pH a la orina y que es la menor cantidad de carga ácida. Y el otro es el que se une al NH3, forma el amoníaco y se elimina también por la orina, configurando la acidez no titulable, la forma más importante por la cantidad que elimina. Ahora tenemos el mecanismo respiratorio. El mecanismo respiratorio es de que yo elimino el CO2, ¿no? Yo elimino el CO2 mediante la respiración. De manera de que si, por ejemplo, yo tengo dificultades para eliminar el CO2, es decir, cuando hay una alteración en la hematosis, cuando hay insuficiencia respiratoria, el CO2 se va a acumular en mi cuerpo porque no lo puedo eliminar por el pulmón por cualquier enfermedad. Y esto va a configurar lo que se denomina acidosis respiratoria. O estoy eliminando el CO2 de una forma mucho más efectiva, ¿no? Es decir, estoy hiperventilando, estoy respirando de más, lo que me va a producir alcalosis respiratoria. Por ejemplo, las crisis de pánico, ¿no? Que me generan hiperventilación y eso hace de que mi CO2 baje mucho y me produzca alcalosis respiratoria. Por eso que ustedes en la emergencia van a ver que los pacientes que vienen con un ataque de pánico les dan una bolsa para que respiren dentro de la bolsa y no haya tanta eliminación de CO2, ¿no? Muy bien, entonces el CO2, esto actúa en minutos y dura hasta horas, el CO2 hasta horas, el CO2 que se va a eliminar por el pulmón y el bicarbonato que se va a eliminar, el hidrogenión que se va a eliminar por el hígado en forma de acidez titulable y no titulable. Las dos formas. ¿El buffer elimina hidrogenión? No, simplemente lo tampona, lo estabiliza en la sangre para brindárselo, para dárselo al pulmón o al riñón, ¿no? Entonces, esta es más o menos toda la reacción química. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar de que el bicarbonato disminuya, ¿no? ¿Por qué puede disminuir el bicarbonato? Porque, por ejemplo, se ha consumido, porque hay mucha carga ácida, hay mucho hidrogenión, ¿no es cierto? Entonces, el bicarbonato disminuye porque está, digamos, gastándose de más por la carga ácida que hay. Eso es lo que se llama acidosis metabólica, porque hay un montón de carga ácida o porque propiamente estoy perdiendo bicarbonato. Cuando digo que estoy perdiendo bicarbonato, fundamentalmente es por la orina, ¿no? Por la orina. Por la vía digestiva también se puede perder, pero son situaciones demasiado especiales. Entonces el ion bicarbonato se pierde, por ejemplo, como en las acidosis tubulares. La alcalosis metabólica es cuando hay un aumento de la concentración de bicarbonato.
¿Por qué puede ser eso? Puede ser porque la carga ácida ha disminuido, por ejemplo, en un desnutrido, ¿no es cierto? O lo más característico es que hay una contracción del volumen intravascular, es decir, una disminución del volumen de la sangre, y el bicarbonato está más concentrado, digamos, ¿no? La alcalosis metabólica. Entonces, el ácido carbónico se convierte en CO2 y agua. Si el CO2 se aumenta, ¿no? Por ejemplo, en una neumonía, fibrosis pulmonar, EPOC, etcétera, va a haber acidosis respiratoria. Y si el CO2 baja, por ejemplo, una crisis de pánico, característicamente, el CO2 va a disminuir, ¿no? Entonces, si disminuye el bicarbonato, el pH disminuye y tenemos acidosis metabólica. Si aumenta el PCO2, tenemos acidosis respiratoria. Si aumenta el bicarbonato, alcalosis metabólica. Y si disminuye el PCO2, alcalosis respiratoria. ¿Qué va a pasar si yo tengo acidosis metabólica? Es decir, va a disminuir el bicarbonato. Es decir, el riñón no se da abasto para manejar toda la carga ácida que genera, digamos, mi metabolismo. ¿Qué va a hacer el pulmón, que es, digamos, la contraparte, para tratar de ayudar hasta donde se pueda al riñón, que no funciona bien? Va a empezar a hiperventilar, empezar a hiperventilar para eliminar más carga ácida, es decir, más CO2. Entonces se va a producir alcalosis respiratoria. De manera de que la combinación más frecuente que vamos a ver nosotros es acidosis metabólica más alcalosis respiratoria, como consecuencia de la hiperventilación que me genera la acidosis. Si hay acidosis respiratoria, sobre todo si es crónica, en mucho tiempo, por ejemplo, un paciente con fibrosis pulmonar, un paciente con EPOC, lo que va a suceder es de que va a haber una alcalosis metabólica como consecuencia de la compensación. La alcalosis metabólica me va a producir acidosis respiratoria para tratar de mantener un pH, es decir, la concentración de hidrogeniones en más o menos estable, y la alcalosis respiratoria me va a generar una acidosis metabólica. Generalmente los problemas respiratorios tienen que ser crónicos de días para que recién se dé como efecto el fenómeno compensatorio. A diferencia de la acidosis metabólica y la alcalosis respiratoria, que es mucho más rápida. Aquí hay otra forma de presentarlo, lo mismo, ¿no? De manera que tenemos acidosis metabólica cuando el bicarbonato está bajo, acidosis respiratoria cuando el PCO2 está alto, alcalosis metabólica cuando el bicarbonato está alto y alcalosis respiratoria cuando el PCO2 está bajo. Estos son más o menos los valores normales para que tengan una idea, ¿no? Muy bien. Entonces ya hemos hablado un poco del equilibrio, vamos a hablar un poco del desequilibrio, ¿no? ¿Qué cosa es la acidosis metabólica? Es cuando, bueno, primero el pH habitual, es decir, la concentración de hidrogeniones es entre 7,35 a 7,45. Cuando está menos de 7,35 hablamos de acidemia y cuando está más de 7,45 hablamos de alcalemia. Alcalemia. Podemos hablar ya recién de acidosis o de alcalosis cuando tenemos una idea de qué está produciendo esta disminución o aumento del pH, ¿no? Entonces, la acidosis metabólica es un pH sanguíneo menor a 7,35 con disminución del bicarbonato plasmático y disminución compensatoria de PCO2, ¿no? Entonces, esa es la acidosis metabólica. Eh, ¿Qué datos clínicos vamos a tener de sospecha? Primero, que ustedes van a ver que el cuadro clínico, los síntomas y signos entre la acidosis y la alcalosis son muy parecidos, ¿no? Son muy parecidos. Entonces, primero, si tenemos acidosis metabólica, como ya conversamos, va a haber
como fenómeno compensatorio, va a tratar de generarse alcalosis respiratoria. Voy a empezar a hiperventilar. Digamos, la hiperventilación en su grado máximo es lo que se llama la respiración acidótica o de Kussmaul, que es una respiración rápida y profunda, ¿no? Es ya en una situación extrema. Después hay debilidad muscular, cefalea, anorexia, vómitos, hipotensión arterial, como consecuencia de la vasodilatación periférica y disminución de la contractilidad miocárdica. Van a ver que son muy parecidos los síntomas también de la alcalosis, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar de lo que se llama, para tratar de diferenciar el anion gap. Normalmente, nosotros tenemos este, que nuestras cargas positivas son iguales a nuestras cargas negativas en nuestro cuerpo, ¿no? Porque si no fuese así, seríamos pues conductores de la electricidad y no podríamos darnos la mano, ni chocarnos, ni nada. Pero se genera una brecha o un anion a partir de algunos artilugios matemáticos, porque hay sobre todo aniones y cationes que no se pueden medir, que son muy difíciles de medir, sobre todo las proteínas, como cationes, ¿no es cierto? Y también otros aniones. Entonces se genera una brecha, un anion, ¿no? Que habitualmente es 10 más menos 2. Es decir, como que hubiese más cargas positivas que negativas. Pero bueno. Siempre estamos hablando del medio interno. Medio interno es medio extracelular. Entonces, el anion gap es la diferencia del sodio, que es el principal, digamos, la principal carga positiva extracelular que tengo, la diferencia entre el sodio y la sumatoria del cloro y el bicarbonato, que son los dos más importantes cationes extracelulares. Aquí se ve un poco mejor, ¿no es cierto? Estas son las cargas positivas y negativas, ¿no es cierto? Y este anion o brecha que es, digamos, artificial, como dije, ¿no? Aniones no medibles y cationes no medibles, perdón, y aniones no medibles, el anion gap. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el bicarbonato disminuye como consecuencia de un aumento de la carga ácida de los hidrogeniones? Entonces este anion gap va a disminuir, ¿no? Va a aumentar, perdón. Entonces tenemos lo que se llama la acidosis metabólica más anion gap alto, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa que la acidosis metabólica es por un aumento de la carga ácida en la sangre, en el extracelular. ¿Y por qué puede haber un aumento de la carga ácida en el extracelular? Porque tengo acidosis respiratoria, no puedo respirar bien, o porque tengo acidosis metabólica, mi riñón no funciona bien, no elimina toda esa carga ácida. Entonces, acidosis metabólica más anion gap alto significa que tengo demasiada carga ácida, característico de la insuficiencia renal, por ejemplo. Pero hay otra cosa que puede ser acidosis por estoy perdiendo bicarbonato. Es decir, mi carga ácida está, digamos, normal, pero como pierdo bicarbonato, disminuye el bicarbonato, ¿no? Entonces, si proporcionalmente solamente disminuye el bicarbonato, lo que voy a tener es una acidosis metabólica más anion gap normal o bajo. Entonces, calculando el anion gap, que ya sabemos que es sodio menos la sumatoria de cloro más bicarbonato, yo puedo saber si la acidosis es por exceso de carga ácida o por pérdida de bicarbonato. Acidosis metabólica con anion gap alto, uremia, ingestión de metanol, cetoacidosis diabética, ingestión de paraldehído, acidosis láctica. Es decir, o he consumido un ácido en exceso, ¿no es cierto? Como por ejemplo la ingestión de etilenglicol
de metanol, ¿no es cierto? La cetoacidosis diabética por la formación de los cuerpos cetónicos, o la carga ácida está aumentada o sea, hay un aumento de la carga ácida porque, por ejemplo, estoy séptico, estoy infectado, o porque no la puedo eliminar, porque tengo insuficiencia renal. Esa es la acidosis metabólica con ánimo alto. Con ánimo gap normal, la hiperalimentación, drogas, la acidosis tubular renal, diarrea, diuréticos, insuficiencia renal también puede producir ánimo abnormal, fístulas, etc. La acidosis metabólica, el tratamiento es tratar la enfermedad de fondo, es tratar la enfermedad de fondo. Eso es el tratamiento. Es decir, si está infectado, la infección, si tiene insuficiencia renal, la insuficiencia renal, etc. ¿No? Consecuencias adversas de la acidemia severa, primero el paciente se puede morir, ¿no es cierto? Se puede morir por hipotensión, ¿no es cierto? Arritmias, disminución del gasto cardíaco, puede haber disminución del sensorio, atonía gástrica, ¿no? Veían ustedes que ayer el paciente que discutimos, que es el paciente del caso clínico, tenía náuseas, ¿no? Y una de las posibilidades de que esas náuseas sean por acidosis, ¿no? Hay también trastornos metabólicos, etcétera. ¿Mm? Aquí, para tener una idea de cómo podemos nosotros tratar o llegar a un diagnóstico de acidosis metabólica. Cuando tenemos acidosis metabólica con anion gap alto, generalmente es un paciente séptico con insuficiencia renal y generalmente séptico por una neumonía, por ejemplo. Entonces, allí lo que vamos a tener es por metabolismo anaerobio aumento del ácido láctico, ¿no? Entonces, el ácido láctico va a ser el principal ácido responsable del aumento de la carga ácida. Entonces, vamos a tener lo que se llama acidosis láctica, que es acidosis metabólica con anion gap alto por ácido láctico, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer el pulmón? Va a hiperventilar, ¿no es cierto? ¿Qué va a hacer el riñón? Va a tratar de eliminar más cantidad de hidrogeniones, pero no no va a poder porque, por ejemplo, está insuficiente. Otro dato importante es de que es muy difícil que haya acidosis metabólica sin insuficiencia renal. Solamente por sepsis, por ejemplo. Aumenta mi carga ácida, pero el riñón es tan noble que la puede manejar si es que efectivamente está funcionando bien. La alcalosis metabólica, ¿no? Que es un pH superior a 7,45, fundamentalmente por la contracción del volumen intravascular, por deshidratación. Se acompaña de hipocalemia, ¿no? Los datos clínicos ustedes van a ver, característicamente son muy parecidos a los de la acidosis, ¿no? Muy parecidos. Eh, Depresión de volumen, ¿no? Depresión de volumen, la primera posibilidad. Sin depresión de volumen hay trastornos hormonales, etcétera, pero que son más raros. ¿Por qué se mantiene la alcalosis metabólica? Porque hay una reabsorción incrementada. Ten en cuenta que los trastornos del estado ácido-base tienen una característica muy importante que tienen que ser, que tienen que mantenerse. O sea, si a mí me atropella el carro y hay un loco ahí pasando y lo primero que hace antes de auxiliarme me saca unos gases arteriales, me va a encontrar acidosis metabólica, ¿no? Pero esa acidosis metabólica es transitoria por el estrés, etcétera. Seguramente me compensan, me hidratan y ya se pasó. ¿Por qué se mantiene? Porque hay una reabsorción incrementada de bicarbonato en el tubo contorneo proximal, ¿no es cierto? Porque hay aumento de generación de bicarbonato y porque hay filtración disminuida de bicarbonato. Por eso se mantiene la alcalosis metabólica. El tratamiento es tratar la enfermedad de fondo, ¿no? Generalmente es hidratar al paciente, ¿no? Hidratar al paciente.
La acidosis respiratoria se caracteriza por aumento del PCO2, descenso del pH y ascenso compensatorio del bicarbonato igual en una acidosis respiratoria crónica, sostenida, ¿no? Si yo tengo acidosis respiratoria, por un tiempo corto no voy a desarrollar aumento de bicarbonato. Lo más característico es el paciente séptico con neumonía más insuficiencia renal, ¿no? Que tiene acidosis metabólica con anion gap alto, como dijimos, empieza a hiperventilar, ¿no es cierto? Y tiene alcalosis respiratoria. Y ustedes ven que el paciente se empieza a cansar, se empieza a agotar, porque es un paciente de 90 años, ¿no? Que además tiene fibrosis pulmonar, tiene desnutrición, entonces se cansa. Entonces ustedes van viendo cómo la alcalosis respiratoria se va convirtiendo, se va convirtiendo en acidosis respiratoria. Muy mal pronóstico. ¿Qué significa? Que el paciente se está agotando, ya no puede hiperventilar porque ya se cansó. ¿No es cierto? Acidosis respiratoria. ¿No es cierto? Entonces, cualquier causa que reduzca la ventilación pulmonar, causas centrales, depresión del sistema nervioso central, traumatismos torácicos, EPOC, etcétera, que me pueden producir acidosis respiratoria. Acidosis respiratoria aguda de menos de 24 horas de evolución y crónica de más de 24 horas. La clínica, miren ustedes, es muy parecida a la clínica de la alcalosis, ¿no? Y de la acidosis metabólica. Quizá podamos diferenciar porque vemos un paciente con falla respiratoria, por ejemplo. Entonces podemos ya pensar de que está desarrollando acidosis respiratoria, pero secundariamente a la enfermedad de fondo. La alcalosis respiratoria es el resultado del aumento de la ventilación alveolar, hiperventilación. ¿Sí? Hipoxemia o hipoxia tisular, estimulación del sistema nervioso central, dolor, ansiedad, psiconeurosis, estimulación de receptores torácicos, drogas, hormonas, otras. Entonces aquí lo que se tienen que acordar, lo que se tienen que acordar es de este tenista español, que no me recuerdo su nombre, que abandonó el partido contra Djokovic por calambres generalizados, ¿no? En el primer set. Entonces, esos calambres no eran porque el paciente pues se cansó, ¿no? Empezó a generar mucho ácido láctico, precipitó el ácido láctico, eso me produjo los calambres, ¿no? el, la, la fisiopatología fue que el paciente estuvo muy ansioso, muy preocupado por tremendo partido, empezó a hiperventilar como consecuencia de la ansiedad y la hiperventilación le produjo hipocalcemia y le produjo tetania. Es decir, si ustedes estaban ahí en el estadio y habían estudiado fisiopatología, le alcanzaban una bolsa al tenista, empezaba a respirar en la bolsa y se pasaban los calambres y podía seguir jugando, ¿no? Para que tengan una idea, se acuerden de la alcalosis respiratoria, ¿no? Parestesias, ¿no? Dolor precordial, tétanos, que es digamos, las contracciones musculares en su máxima intención, ansiedad, taquimia, taquicardia. Aquí hay unos eh, digamos, según la compensación se hacen algunos cálculos que están aquí descritos. Muy bien. Entonces tenemos una paciente, por ejemplo, para terminar, ¿no? Tenemos una paciente de 45 años, ¿no? Que ingresa en estado semicomatoso, 4 días antes de presentar síntomas gripales con vómitos persistentes, tiene un historial de diabetes, pero se desconoce si está controlado. Otra cosa que tienen que saber, otra cosa que tienen que saber es de que los gases arteriales se analizan, se evalúan en el contexto de un paciente estable. Es decir, yo no le voy a sacar gases arteriales a un paciente que está sangrando por una herida de bala.
¿no? O está, digamos, deshidratado por una diarrea coleriforme, ¿no es cierto? Lo que voy a hacer, o está con insuficiencia respiratoria por un neumotórax. Lo primero que voy a hacer es hidratarlo, tratar la anemia, tratar el neumotórax, ponerle oxígeno, etcétera. Y luego de que ya esté medianamente estabilizado, hemodinámicamente estable, con una presión adecuada, etcétera, es que recién yo le voy a pedir unos gases arteriales, ¿no? Porque si le pido como hacen en la tele, que el paciente está llegando en la ambulancia en la ambulancia en el estacionamiento le están sacando lo primerito es gases arteriales, me va a salir cualquier cosa me sale. Y si me sale cualquier cosa, voy a tratar también cualquier cosa. Muy bien, entonces esta paciente ya más o menos fue estabilizada, le pusieron una vía, le pusieron oxígeno, etcétera. Y según eso, después le tomaron estos valores. Entonces, ¿cómo yo evalúo? ¿Cómo yo evalúo? Primero me voy al pH, ¿no es cierto? Entonces el pH dice 7,24, entonces está menos de 7,35. ¿Cómo se llama eso? Se llama acidemia. Acidemia. Muy bien. Después me voy a bicarbonato. Bicarbonato de doce. Entonces eso se llama acidosis metabólica, ¿no? Por los valores normales que ustedes muy bien saben. Entonces tiene acidosis metabólica. Entonces me han dicho que después tengo que poner el apellido de la acidosis metabólica, es decir, ¿es el anion gap es alto o es normal o bajo? Entonces sodio, 135 menos cloro más bicarbonato, más 100, menos 114 es 20, ¿no? 21. Entonces es una acidosis metabólica con anion gap alto. ¿Por qué? Seguramente por exceso de carga ácida. Este paciente no está perdiendo bicarbonato. ¿Qué tiene acidosis metabólica con anion gap alto? ¿Y cuál será la causa? Bueno, tiene insuficiencia renal probablemente y tiene hiperglicemia. Entonces es un estado hiperosmolar, ¿no? Probablemente un estado hiperosmolar no cetóxico. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento no es que le voy a dar bicarbonato, etcétera. Voy a tratar la enfermedad de fondo, voy a tratar la hiperglicemia, ¿no? En primer lugar. Pues voy a hidratar, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué tiene? Acidosis metabólica más anion gabato. Yo sigo esa secuencia, ¿no? Hidratación, control de la glicemia, ¿no? Seguramente está deshidratado, entonces vamos a darle antibióticos, etcétera. No es que vamos a tratar el trastorno ácido-base. El diagnóstico del trastorno ácido-base nos ayuda para primero entender lo que le está pasando al paciente y en segundo lugar entender la gravedad o digamos la magnitud del problema. Pero la medicina no es tan sencilla como que le falta bicarbonato, le doy bicarbonato. Le falta sodio, le doy sodio. No, en realidad es tratar la enfermedad de fondo, que en este caso es la hiperglicemia. ¿No es cierto? Disney, un cuadro clínico compatible con edema agudo de pulmón, pH 7,02. Ah, acá, perdón, aquí, después tengo que ver, después de ver el bicarbonato, veo el PCO2. Entonces, en esas fórmulas que me han dicho, para ese bicarbonato ya hay un PCO2 especial. Entonces, el bicarbonato por 1,5 más 8 más menos 2. 12 por 1,5, 18. Más 8, 26. Más menos 2, o sea, de 24 a 28 debería tener su bicarbonato. Perdón, su PCO2. PCO2 debería estar entre 24 y 28. ¿Cuánto está? Está en 22. O sea, está por debajo de lo esperado, que es 24, el límite inferior. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama alcalosis respiratoria. Entonces, el tipo de desequilibrio ácido-base es acidosis metabólica con anion gabalto más alcalosis respiratoria. Aquí, disnea cuadro clínico con edema agudo de pulmón, pH 7,002, bicarbonato de 15, PO2 de 40, PCO2 de 60. Entonces, primero tiene acidemia, ¿no?
tiene acidemia, 7,02 menos de 7,35. Vamos al bicarbonato, tiene 15, ¿no? Está por debajo de lo habitual. Eso se llama acidosis metabólica. Acidosis metabólica. Tiene para esa acidosis, para ese bicarbonato, no podemos detectar medir el anion gap, pero para ese bicarbonato es 15 por 1,8, por 1,5 más 8 más menos 2, 15 por 1,5, 22,5 más 8, 30, de 28,5 a 32,5. Y tiene un PCO2 de 60. Está por encima de lo esperado. ¿Eso cómo se llama? Se llama acidosis respiratoria. Entonces, este paciente tiene acidosis metabólica más acidosis respiratoria, lo que se llama una acidosis mixta o doble. Mixta o doble. Entonces, este paciente necesita no tratar mucho la acidosis metabólica, sino la acidosis respiratoria, ¿no? Este, Oxigenoterapia, mejorar ese edema agudo de pulmón, dar diuréticos si tenemos la esperanza de que funcionen, etcétera. Muy bien. Entonces, acidosis metabólica más respiratoria, acidosis mixta o doble, oxigenoterapia, hidratación y posiblemente cobertura antibiótica. Es un niño de 5 años, es atendido. La familia dice que ha ingerido un montón de ácido acetilsalicílico, entonces yo ya lo que puedo encontrar es primero acidosis, ¿no es cierto? Si es ácido acetilsalicílico, debe ser una acidosis metabólica, y si es que hay un aumento de la carga ácida por culpa de esta aspirina, entonces debe ser una acidosis metabólica más aniongapal. Si es 5 años, no tiene ningún problema, entonces su pulmón debe estar bien, entonces debe haber alcalosis respiratoria. Es decir, yo leyendo el cuadro clínico, puedo decir de que este niño debe tener acidosis metabólica más anión GAP alto más alcalosis respiratoria como compensación. Muy bien, entonces nos vamos a la gasometría, pH 7,47, ya la cosa se hace más complicada, tiene alcalemia, nos vamos al bicarbonato, tiene 14, acidosis metabólica, ¿no? El anion gap, sodio 138 menos cloro más bicarbonato 38 menos 16, 22. Acidosis metabólica más anion gap alto. Perfecto, va bien ahí. Entonces, estamos yendo bien. El bicarbonato está en 14, entonces le corresponde un PCO2 de 14 por 1,5, 21 más 8, 29, de 27 a 31. Y tiene 20, entonces tiene alcalosis respiratoria. Entonces tiene acidosis metabólica más anión alto por culpa del ácido acetilsalicílico más alcalosis respiratoria. ¿Y el pH por qué está alcalémico? Porque este niño está respirando como loco, entonces la acidosis respiratoria, la alcalosis respiratoria que iba a ser un fenómeno compensatorio, se está convirtiendo en un fenómeno ya más importante por la hiperventilación y está predominando sobre la acidosis. Entonces el tratamiento igual no es darle bicarbonato, sino mejorar esta intoxicación por ácido acetilsalicílico. Hidratación, monitorización. Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Justo hemos terminado. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias por su atención. Que tengan mucha suerte. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias.